En esta clase seguiremos trabajando con las leyes de la herencia. En esta oportunidad trabajaremos con la segunda ley de Mendel y los experimentos correspondientes, y al final de la clase veremos cómo resolver problemas de genética mendeliana. Bueno, comencemos a ver algunas diapositivas de PowerPoint para comprender la segunda parte de las leyes de la herencia, en la cual estudiaremos la segunda ley de Mendel y analizaremos cómo resolver algunos ejercicios. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué preguntas se hizo Mendel a partir de que terminó su primer experimento. Una de esas preguntas fue: ¿qué ocurriría con la herencia si se analizan dos caracteres en simultáneo? Recordemos que en el primer experimento Mendel trabajaba de a un carácter por vez. Entonces se empieza a preguntar si cambiarían las proporciones fenotípicas, y bueno, genotípicas las sabemos ahora, aunque Mendel no habló de genes. Entonces, ¿cambiarán las proporciones genotípicas y fenotípicas con dos caracteres en simultáneo? Bueno, obviamente para poner a prueba sus preguntas, Mendel siguió con el mismo método experimental que con el primer experimento. Recordemos que se trataba de hacer una fecundación cruzada de la generación parental con dos líneas puras, o la obtención de la primera generación filial o F1, en la cual obtenía un 100% de ejemplares con la variante dominante, y luego generaba la autofecundación de la filial 1 para obtener la segunda generación filial o F2, en la cual obtenía un 75% de la variante dominante y un 25% de la variante recesiva. Y a estas las llamamos las proporciones fenotípicas. Recordemos entonces las proporciones genotípicas del primer experimento, por ejemplo, con la fecundación cruzada de el color de arvejas, amarillo y verde, homocigota dominante por homocigota recesivo. Según la primera ley de Mendel, los alelos se separan en las gametas, y al fecundarse obtenemos que la filial 1, el 100% es heterocigota. A partir de la autofecundación de la filial 1, también obtenemos la separación de los alelos en las gametas por la primera ley de Mendel, pero para eso ya necesitamos el cuadro de Punnett, ¿sí? Entonces se separan los alelos en las gametas y obtenemos en la filial 2 las proporciones genotípicas. ¿Qué proporciones genotípicas tenemos en el primer experimento? Estamos viendo un 25% de homocigota dominante, es decir, 1 de 4. El 2 de 4 tenemos, o sea, el 50% de heterocigotas, y un 1 de 4 o el 25% de homocigota recesivo. Entonces, ahora que ya recordamos las proporciones fenotípicas y genotípicas del primer experimento, metámonos de lleno en el segundo experimento de Mendel. Bueno, ¿qué es lo que hizo en la generación parental? Una fecundación cruzada de líneas puras, pero para dos caracteres. En este caso, estamos viendo el carácter de color y textura de semilla. Teníamos las semillas amarillas y lisas, línea pura de semillas amarillas y lisas, cruzadas con línea pura de semillas verdes y rugosas. En la filial 1 se obtuvieron todas semillas amarillas y lisas. Se generó la autofecundación de la filial 1, al igual que en el primer experimento, y en esta oportunidad obtuvo estas proporciones. Obtuvo semillas amarillas y lisas, semillas amarillas y rugosas, semillas verdes y lisas, y semillas verdes y rugosas, o sea, todas estas variantes, 4 variantes. Pero, ¿en qué proporciones? Bien, las primeras, las amarillas y lisas, 9 de cada 16 eran amarillas y lisas, 3 de cada 16 amarillas y rugosas,
3 de cada 16 verdes y lisas y una de 16 verde y rugosa. Hasta acá estamos viendo entonces los fenotipos y el método del segundo experimento que realizó Mendel para 2 caracteres en simultáneo, que en este caso estamos viendo color y textura de semilla. Pero estas 4 posibles variaciones, empecemos a entender las proporciones fenotípicas para ver si coinciden con las del primer experimento. Comencemos con el color de semilla, no nos centremos en analizar la textura. Si analizamos de las 16 semillas el color, obtenemos que 12 eran amarillas, o sea, el 75% amarilla, o sea, la variante dominante sigue siendo de 75% en la filial 2, y 4 de 16, es decir, el 25%, eran de color verde. Bien, ahora analicemos la textura de semilla. 12 de 16 semillas tenían textura lisa, o sea, el 75%, y 4 de 16 tenían textura rugosa, o sea, el 25% de la variante recesiva. Por lo tanto, si analizamos 2 caracteres en simultáneo, las proporciones fenotípicas siguen estando en una relación 3:1 como el primer experimento. ¿Por qué? Porque si dividimos 12 en 4, obtenemos la relación 3:1. O sea que analizando 2 caracteres en simultáneo, podemos decir que las proporciones fenotípicas coinciden con las del primer experimento, o sea que no hay cambios. Ahora veamos si hay algún tipo de cambio en las proporciones genotípicas del segundo experimento. Recordemos entonces el cruzamiento de 2 líneas puras. Vamos a poner una letra A mayúscula para el alelo del color amarillo y con la A minúscula para el verde, porque ya sabemos que amarillo es dominante y verde es recesivo, y siempre se usa la misma letra, solo que en mayúscula y minúscula. Para textura lisa, como es dominante, vamos a usar la L mayúscula, y para rugosa la L minúscula. Entonces, si sabemos que Mendel cruzó 2 líneas puras, los genotipos son, como los estamos viendo, 2A mayúscula, 2L mayúscula para amarilla y lisa, 2A minúsculas, 2L minúscula para verde y rugosa. Entonces, cuando los alelos se separan en las gametas, vamos a obtener que algunas gametas van a tener el alelo A mayúscula, L mayúscula, o los alelos, mejor dicho, y en este caso los alelos que se van a separar en las gametas de este ejemplar van a ser A minúscula, L minúscula. O sea, acá seguimos la primera ley. Entonces, se produce la fecundación y por lo tanto vamos a obtener que esta A mayúscula se va a combinar con esta A minúscula y vamos a tener una heterocigota para color, y esta L mayúscula con esta minúscula vamos a obtener también una heterocigota para textura. Por lo tanto, el 100% de los ejemplares de la filial 1 van a ser heterocigotas. Luego, si seguimos con la autofecundación, acá vamos a obtener la filial 2, pero para eso vamos a necesitar realizar el cuadro de Punnett. Recordemos que el cuadro de Punnett lo usamos para hacer cruzamientos, como en este caso, ¿sí? Se colocan las gametas femenina y masculina. Entonces se separan los alelos de las gametas, las femeninas y la masculina, en estos sectores, y después se hacen los cruzamientos de la descendencia. O sea, de esta manera se trabaja con el cuadro de Punnett. Bueno, veamos si hacemos la autofecundación de los genotipos de la filial 1, cómo obtendríamos el cuadro de Punnett. ¿Sí? Entonces, volvemos. Se autofecunda la filial 1, tenemos los 2 genotipos heterocigotas para cada carácter.
Vamos a suponer que el de la izquierda es el ejemplar femenino, o sea, van a ser los óvulos, y el de la derecha, los ejemplares masculinos, es decir, las células que están en los granos de polen. Entonces, cuando hacemos los cruzamientos, lo primero que tenemos que hacer es recordar de dividir las gametas, cuáles van a ser las femeninas. En este caso vamos a usar la fila de arriba para femenina y la columna de abajo para las masculinas. Empecemos a dividir los alelos en las gametas. Si estos dos alelos se combinan en una gameta, puedo ponerlos en este sector. Ahora, la A mayúscula se puede combinar con la L minúscula en otra gameta, o sea, en otro óvulo, entonces otro óvulo puede tener esta combinación genotípica. Ahora, si la A minúscula se combina con la L mayúscula, obtengo esta combinación, y si las dos letras minúsculas o alelos recesivos se combinan en otra gameta, obtengo esta combinación. Lo mismo va a pasar con las gametas masculinas. Estas son todas las combinaciones de alelos posibles. Siempre que hagamos el cuadro de Punnett para la segunda ley, necesitamos dividirlo en 16 casilleros. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la filial 2, o sea, con los descendientes que vamos a obtener de los cruzamientos. Entonces, si cruzamos estas dos gametas, o sea, se fecundan estas dos gametas, el genotipo del descendiente va a ser homocigota dominante para color, homocigota dominante para textura. Si combinamos estos dos, vamos a obtener homocigota dominante para color, heterocigota para textura. Si combinamos estos dos, obtendremos heterocigota para color, homocigota dominante para textura. Y si combinamos estos dos, obtendremos heterocigota para color y heterocigota para textura. Y así seguimos haciendo las combinaciones de todas las gametas posibles, ¿sí? Y en cada combinación, o mejor dicho, en cada fecundación, voy obteniendo los genotipos de la filial 2, ¿sí? En este caso estamos combinando estas dos, obtengo heterocigota para color, homocigota dominante para textura, y así seguimos con todos los descendientes de la filial 2. Bien, hasta acá llegamos entonces combinando todas las gametas posibles con sus posibles descendientes. Ahora lo que vamos a analizar es si estas proporciones genotípicas que están acá en este cuadro coinciden con las del primer experimento. Empecemos con los homocigota dominantes, ¿sí? Si buscamos todos los homocigotas dominantes en color y en textura de semilla, vamos a encontrar que hay 4 homocigotas dominantes para color, amarillo sería, y 4 homocigota dominante para textura lisa. O sea que 4 de 16 ejemplares son homocigotas dominantes, es decir, el 25% de la filial 2. Ahora vamos a analizar los heterocigotas, ¿sí? Buscamos los heterocigotas y encontramos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heterocigotas para textura, y también si contamos tenemos 2, 4, 6, 8 heterocigotas para color. Por lo tanto, 8 de 16 ejemplares, es decir, el 50% de la filial 2 es heterocigota, tanto para color como para textura. Finalmente, analicemos los homocigotas recesivos. Si buscamos los recesivos, encontramos que 4 de 16 para textura y 4 de 16 para color de semilla son homocigotas recesivos, es decir, es un 25% de la filial 2. Ahora vamos a deducir los fenotipos a partir de los genotipos. Empecemos con el primero. Acá estamos observando que
homocigota dominante para color y para textura, vamos a tener semilla amarilla y textura lisa. Acá, a pesar de ser heterocigota, domina el liso, por lo tanto es amarilla lisa. En este caso también es heterocigota para amarillo, por lo tanto, como domina este, es amarillo y es homocigota dominante para textura, también la vamos a ver lisa y amarilla. Lo mismo en este caso, heterocigota en los dos caracteres, por lo tanto es amarilla y lisa. En este caso también amarilla para homocigota y heterocigota lisa. Acá obtenemos la primer variante, o sea, es color amarillo porque es homocigota dominante, pero es homocigota recesivo para textura, por lo tanto esta semilla es amarilla y rugosa. Acá tenemos dos heterocigotas, por lo tanto es amarilla y lisa. Acá tenemos heterocigota para color, pero homocigota recesivo para textura, por lo tanto es igual que esta, o sea, es amarilla y rugosa. Acá también obtenemos una heterocigota y una homocigota dominante, amarilla y lisa. Acá son dos heterocigotas, amarillas y lisas. Acá tenemos homocigota recesivo para color, o sea, es verde, y textura lisa, o sea, verde y lisa. Acá lo mismo, es verde porque es homocigota recesivo y es heterocigota para textura, por lo tanto es lisa. Sigamos acá, tenemos heterocigota en ambos casos, amarilla y lisa. Heterocigota para color, es decir, es amarillo, y homocigota recesivo para textura, por lo tanto es amarilla y rugosa. Acá también tenemos, en este caso es verde porque es homocigota recesivo, pero es heterocigota para textura, por lo tanto es verde y lisa. Y la última, que es homocigota recesivo para los dos caracteres, es la única verde y rugosa. Entonces, si analizamos las proporciones fenotípicas que había obtenido Mendel en su experimento, en su segundo experimento, esto es lo que obtiene. Obtiene 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes y lisas y una sola verde rugosa. Vamos a comparar, hacer una comparación entre los dos experimentos. En el primer experimento solo se analiza un carácter por vez, en este caso se está analizando la textura de la semilla. En el segundo experimento se analizan 2 caracteres por vez y en este caso, además de textura, tenemos color de semilla. Entonces, si analizamos las proporciones fenotípicas del primer experimento, tenemos que en la F1 el 100% corresponde a la variante dominante, que en este caso es textura lisa. Y en la F2 obtenemos que el 75% o 3 de 4 corresponde a la variante dominante y 1 de 4 o 25% corresponde a la variante recesiva. Si analizamos las proporciones genotípicas, vemos que en la filial 1 el 100% es heterocigota y que en la F2 obtenemos un 25% de homocigota dominante, un 50% de heterocigotas y un 25% de homocigota recesivo. Bueno, al analizar el segundo experimento, aunque pueda parecer complicado, esto que estamos viendo acá, que sería casi que el cuadro de Punnett que hicimos anteriormente, vamos a observar que las proporciones fenotípicas y genotípicas siguen siendo las mismas a pesar que son 2 caracteres en simultáneos. En la F1 seguimos teniendo un 100% de la variante dominante y en la F2 seguimos teniendo un 75% de la variante dominante para color y para textura y un 25% de la variante recesiva también para color y para textura. Respecto de las proporciones genotípicas, también el 100% es heterocigota en la filial 1 y en la filial 2 también se vuelve a repetir, como vimos hace un ratito, 25% es homocigota dominante, 50% es heterocigota y 25% es homocigota recesivo para cada carácter.
Por lo tanto, podemos deducir la segunda ley a partir de la primera ley, ¿sí? La primera ley de Mendel es denominada la ley de la segregación. En esta primera ley dice que cada individuo posee un par de genes o alelos por cada característica y por tanto esos alelos se separan o segregan al formarse las gametas. Esto lo vimos en la clase anterior. La segunda ley se llama ley de la distribución independiente. ¿Y qué nos dice esta ley? Nos dice que durante la formación de gametas, cada par de alelos se separa o segrega independientemente de los otros pares, por eso distribución independiente. Por lo tanto, los alelos de cada gen se distribuyen de manera independiente de los alelos de otro gen. Con esto estamos queriendo decir en esta segunda ley que los alelos de el gen que le otorga color a la semilla se distribuyen de manera independiente de los alelos que le otorgan textura a las semillas. ¿Sí? Entonces, los alelos se separan de manera independiente y por eso es que coinciden las proporciones fenotípicas y genotípicas en ambos experimentos, con un carácter o con dos caracteres en simultáneo. Bueno, ahora que ya conocemos las leyes de la herencia, que conocemos las proporciones genotípicas y fenotípicas de cada experimento, estamos en condiciones de empezar a resolver ejercicios de genética mendeliana. Vamos a tomar dos ejemplos, los vamos a resolver y a ustedes a eso les va a servir de modelo para cuando se enfrenten a otro tipo de problemas para saber de qué modo empezar a resolverlos. Bien, comencemos con el primer problema, ¿sí? Por lo general los problemas empiezan mostrando algún tipo de cruzamiento, en este caso suponen que una mujer cuyo factor sanguíneo es el RH negativo, queda embarazada de un hombre cuyo factor RH es positivo. A su vez, el problema les brinda un dato sobre el factor RH, ¿sí? Que en este caso el factor RH sería el carácter. Entonces dice, sabiendo que el factor RH positivo corresponde a una proteína presente en los glóbulos rojos, que serían estas que están marcadas como violeta, y que se trata de un alelo dominante, o sea, acá me está diciendo que el RH positivo es el alelo dominante, respecto del factor RH negativo, cuyos glóbulos rojos no poseen esas proteínas de membrana. Entonces acá estamos viendo que el RH positivo es el dominante y tiene proteínas de membrana, en cambio el RH negativo no tiene proteínas de membrana y sería el alelo recesivo. No me lo dice acá, pero según las leyes de Mendel sabemos que para cada carácter tenemos dos variantes, una es dominante, la otra es recesiva, siguiendo las leyes de la herencia de Mendel. Entonces, cuando ya me presenta todos los datos, me propone resolver algo. En este caso me dice, entonces resuelvan. 1, ¿qué probabilidad tienen, o sea, esta pareja, de tener un hijo o hija con factor RH negativo si el padre es homocigota dominante? El punto 2 me dice que es el mismo problema anterior, pero para que el padre, en este caso, el padre es heterocigota. En ambos casos vamos a tener que hacer los cruzamientos, el cuadro de Punnett, para poder evaluar qué probabilidad tienen de tener un hijo o una hija con factor RH negativo. En ambos casos, si el papá es homocigota dominante o si es heterocigota. Y por último, me pide que calculemos las proporciones genotípicas en cada caso. Vamos a empezar a resolver el primer problema. Lo importante a tener en cuenta es el orden en la resolución. En este caso sería el problema 1, siempre es importante tener el problema a mano, especialmente yo al menos lo divido en datos, resolución y respuestas, como las tres grandes partes de la resolución de un problema de genética. Les decía que es muy conveniente tener el problema a mano, especialmente para los datos. Entonces, el problema me dice que una mujer tiene factor RH negativo y queda embarazada de un hombre con RH positivo. O sea que lo primero que tenemos que averiguar en general es, dentro de los datos, cuál es el carácter que se va a estar analizando en este problema.
En este problema entonces el carácter es el factor RH. Otra cosa que a mí, por lo menos en particular, me gusta pensar antes de empezar a resolver el problema es a qué ley corresponde. Si es un solo carácter el que se está analizando, ya sabemos que corresponde a la primera ley de Mendel. Por lo tanto, esto me ayuda a... Yo ya sé que si voy a hacer un cuadro de Punnett, voy a hacer un cuadro en el cual obtenga 4 casilleros en la filial 1 o en la filial 2, depende de lo que tenga que cruzar. ¿Sí? En cambio, si hay 2 caracteres, yo ya sé que corresponde a la segunda ley de Mendel, y después más adelante veremos las excepciones a las leyes de Mendel y cómo darte cuenta. Entonces, el carácter y qué ley interviene, en este caso sería la primera ley de Mendel, es una de las primeras cosas a analizar. En los datos a mí me gusta armar una tablita en donde divido los fenotipos y los genotipos. Nosotros ya sabemos que en cualquier carácter tenemos una variante dominante y una recesiva. En este caso el problema me dice que el factor RH positivo corresponde a la variante dominante, por lo tanto el RH negativo corresponde a la variante recesiva. Y me gusta hacerlo en forma de cuadro para dejar bien en claro qué genotipos tienen que ver con la variante dominante y cuáles con la variante recesiva. Obviamente, la variante recesiva, o sea, el RH negativo, es un homocigota recesivo. Vamos a usar la letra R, en este caso arbitrariamente usamos la letra R minúscula, para el homocigota recesivo. O sea, un homocigota recesivo, alguien que tiene factor RH negativo, tiene este genotipo. Pero también sabemos que la variante dominante puede presentar 2 genotipos distintos. El homocigota dominante, o sea, las 2 R mayúscula, y el heterocigota R mayúscula, R minúscula. ¿Sí? Entonces yo ya tengo todos los datos para poder empezar a resolver el problema. Entonces me fijo cuál es el punto 1. Entonces pongo resolución del punto 1. Yo sé que voy a tener que hacer un cruzamiento, entonces pongo la P de parental. Y me dice qué probabilidad de tener hijos RH negativo tiene esta pareja si el padre es homocigota dominante. Por lo tanto, si voy a hacer un cruzamiento, entonces divido el masculino y el femenino. Me dice que si el padre es homocigota dominante, entonces coloco el genotipo del padre por el genotipo de la madre. La madre me dice que es RH negativo, por lo tanto, este es su genotipo. Ya tengo el cruzamiento. Ahora me voy a la filial 1, donde ya sé que voy a usar el cuadro o tablero de Punnett. Acá voy a poner al padre y voy a distribuir los alelos en las gametas. Entonces, este alelo se va a esta gameta, este alelo a esta gameta. Lo mismo con la madre. Y empiezo a hacer los cruzamientos de la F1. Esta gameta con esta gameta me dan un heterocigota y así lo mismo con todos los demás. Yo acá estoy viendo que hay un 100% de probabilidad que los hijos sean heterocigotas. Cuando miro que son los heterocigotas son RH positivo. Y la pregunta me dice qué probabilidad de tener un RH negativo tienen. O sea, no tienen probabilidad de tener un hijo RH negativo. Entonces respondo, donde dice respuesta 1, pongo si el padre es homocigota dominante, no existe ninguna probabilidad de tener hijos con factor RH negativo, y acá tengo que justificar. Justifico desde lo que me dio de resultado en el tablero de Punnett, ya que el 100% de la F1 es heterocigota, es decir,
factor RH positivo. Y ahí entonces termino mi respuesta. Me voy a la resolución del punto 2, donde es el mismo cruzamiento, pero en este caso el padre, en vez de ser homocigota dominante, el punto 2 me dice que el padre es heterocigota. Si el padre es heterocigota por la mamá homocigota recesivo, distribuyo las gametas del papá, de la madre, y hago los cruzamientos. Este primer hijo es heterocigota, este segundo hijo es homocigota recesivo, este es heterocigota y este es homocigota recesivo. Por lo tanto, veo que hay un 50% de probabilidad de que sus hijos nazcan con el factor RH negativo y otro 50% con el positivo. Y ahora sí puedo decir, entonces, si en la respuesta 2, si el padre es heterocigota, existe un 50% de probabilidad que sus hijos tengan factor RH negativo, ya que siempre hay que justificar en la F1, 2 de 4 presentan RR minúscula en su genotipo. Y ya termino de responder el problema. Para resolver el punto 3, donde me pide que calculemos las proporciones genotípicas en cada caso, no necesito hacer una resolución porque puedo usar los datos de las resoluciones 1 y 2 y deducir la respuesta 3. Entonces, empecemos a ver las proporciones genotípicas en el caso 1. Ponemos caso 1. Y acá vemos que las proporciones genotípicas son 100% heterocigota, 4 de 4, ¿sí? Entonces, 4 de 4 o 100% heterocigotas. Esta sería la proporción genotípica, la única que hay en el caso 1. En el caso 2 tenemos dos genotipos, el homocigota recesivo y el heterocigota. En este caso tenemos 2 de 4 o 50%, entonces ponemos 2 de 4 o 50% heterocigota y 2 de 4 o 50% homocigota recesivo. Y entonces ya respondo el punto 3 y termino con el problema 1. El problema 2 lo saqué de un sitio web y lo adapté, que es este que vemos acá, Khan Academy, y lo adapté porque no es exactamente igual como aparece en este sitio web. Entonces dice, imaginemos que criamos una pareja de perros con el genotipo heterocigota para algo, ahora me va a decir qué, y heterocigota para otra cosa. Dice, y acá me aclara qué quiere decir estos caracteres y alelos. Dice, donde el alelo dominante B larga, mayúscula, especifica el color negro del pelo, a diferencia de B minúscula, color amarillo del pelo. Entonces nosotros acá ya sabemos que esta pareja de perros, al ser heterocigotas, su color de pelo va a ser negro. ¿Por qué? Porque me está aclarando que la B mayúscula es ese color y es dominante. Acá me aclara qué significan estas C. Y el alelo dominante C mayúscula especifica el pelo lacio, a diferencia de C minúscula,
pelo rizado. Entonces ya sabemos que esta pareja de perros que tiene este genotipo para color y para tipo de pelo, tiene pelo negro en su fenotipo y pelo liso también en su fenotipo, a pesar de que tenga alelos recesivos. Pero como ambos son heterocigotas, sus fenotipos se manifiestan de este modo. Dice, suponiendo que los dos genes se segregan independientemente y no están ligados al sexo. O sea, acá lo que me está aclarando que si se segregan independientemente siguen la segunda ley de Mendel, por eso se llama ley de la distribución independiente, ¿sí? Y esto de ligados al sexo es una excepción a las leyes de Mendel que vamos a ver en las próximas clases. Por lo tanto, cuando me aclara esto, yo ya sé que sigue la segunda ley de Mendel. Y ya sé que seguramente voy a tener que hacer el cruzamiento de esta pareja y entonces según ese cruzamiento voy a tener que responder algunas preguntas. Y estas preguntas son las que yo adapté del sitio web, no estaban en este sitio web. Entonces les pregunto, ¿qué proporción de cachorros con el genotipo homocigota recesivo para color de pelo y homocigota dominante para tipo de pelo podremos encontrar entre la descendencia? ¿Y qué proporción de cachorros con el fenotipo pelo negro y lacio podremos ver entre la descendencia? Comencemos entonces con los datos que me brinda el problema 2. Tengo que pensar siempre en qué carácter o caracteres se están poniendo en juego. Acá me dice que está el color de pelo de los perros, color de pelo, pero hay otro carácter que es el tipo de pelo. Entonces, lo primero que tengo que pensar, entonces, una vez que ya definí qué cantidad de caracteres están en juego, es si corresponde a la primera o a la segunda ley. Entonces, si hay dos caracteres en simultáneo, sabemos que este problema corresponde a la segunda ley de Mendel o ley de segregación o separación independiente. De hecho, el mismo problema me dice que los genes se segregan en forma independiente. Ya es un dato que me da. Entonces yo digo, bueno, pertenece a la segunda ley de Mendel, ya sé que voy a tener que hacer en los datos dos tablitas de fenotipos y genotipos, uno para el carácter de color de pelo y otra para el carácter de tipo de pelo. Entonces empiezo a completar. En los fenotipos, dentro de color de pelo, la variante dominante, el problema me aclara que es el color negro. Y la variante recesiva es el color amarillo. En el caso del tipo de pelo, el problema me aclara que el pelo lacio es la variante dominante y el pelo rizado es la variante recesiva. Ahora analicemos los genotipos. Entonces, para pelo negro, el problema ya me dice qué letras puedo usar, por lo tanto voy a usar la letra B larga mayúscula para dominante, para el homocigota dominante, entonces voy a poner dos B largas mayúsculas, y para el heterocigota B larga mayúscula, B larga minúscula. Para el homocigota recesivo, dos B largas minúsculas. Bueno, de forma similar voy a trabajar con el tipo de pelo, pero el problema me dice que use la letra C. Entonces, para el homocigota dominante voy a usar dos C mayúsculas, para el heterocigota una C mayúscula, una C minúscula, y para el homocigota recesivo dos C minúsculas. Entonces ya tengo todos los datos que necesito para empezar a resolver el problema. Por otra parte, el problema también me aclara cuál es el cruzamiento de la generación parental, porque dicen que están criando una pareja de perros con estos genotipos, o sea, con el genotipo heterocigota para cada carácter. Por lo tanto, el cruzamiento ya lo tengo, simplemente tengo que poner que la generación parental, la perra y el perro tienen estos genotipos. Así que, como corresponde a la segunda ley de Mendel, ya armé un cuadro de Punnett
más grande que el del problema 1. ¿Por qué? Porque ahora tengo que armar un cuadro que me permita tener 16 casilleros en la filial 1. Lo que empiezo a hacer es a distribuir los alelos en las gametas. Entonces empiezo con la perra, ¿sí? Tengo la variante dominante que puede ir con la dominante de tipo de pelo o la dominante con la recesiva. En general se suelen usar unos cruzamientos que indican cómo se distribuyen los alelos, y después acá tendría esta con esta y esta con esta, es decir, la recesiva de color con la dominante de tipo y la recesiva de color con la recesiva de tipo, ¿sí? Y acá me olvidé de poner la recesiva de tipo de pelo. Como justo el macho tiene el mismo genotipo, entonces las gametas, o sea, sus espermatozoides, van a tener los mismos alelos o los mismos genotipos distribuidos. Así que directamente pongo los mismos. Pero esta es la manera que se usa para distribuir los alelos en las gametas. Bueno, ahora solo me falta establecer los genotipos de la filial 1, los cruzamientos de las gametas. Entonces, si este óvulo se une con este espermatozoide, voy a tener vamos a aclarar bien acá la C mayúscula, este genotipo va a ser así. En este caso tengo una homocigota dominante para color con un heterocigota para pelo, de tipo de pelo. Y así voy completando todo el tablero de Punnett, prestando atención a los cruzamientos. Bueno, voy terminando entonces el tablero, o sea, la resolución. Ahora simplemente me voy a concentrar en las respuestas, porque las respuestas van a salir derivadas de la interpretación de este tablero de Punnett. Empezamos con la respuesta A. La pregunta es, ¿qué proporción de cachorros con el genotipo homocigota recesivo para color y homocigota dominante para tipo de pelo podremos encontrar en la descendencia? O sea que simplemente empezamos a buscar dentro de la descendencia ese genotipo, ¿sí? Que recordemos son 2B minúscula y 2C mayúsculas. Empezamos a buscar dentro de la descendencia cuál coincide y encontramos que solo uno de 16 va a tener esta combinación. Chequeamos para ver si hay algún otro y no hay ningún otro. Entonces, la respuesta, ¿qué vamos a poner en la respuesta A? Ponemos la proporción de cachorros con el genotipo
2B minúscula, 2C mayúscula es de 1 en 16. Entonces ya tenemos la respuesta A. Ahora vamos a la respuesta B. La respuesta B en realidad la pregunta nos pide qué proporción de cachorros con el fenotipo pelo negro y lacio podremos ver entre la descendencia. O sea, fenotipo pelo negro y lacio. Así que vamos a tener que ir empezando a buscar dentro de los genotipos que correspondan, ¿sí? Y los podemos ir marcando con otro color. Entonces, acá estamos viendo que este es pelo negro y lacio, porque los dos son homocigotas dominantes. Acá tenemos un heterocigota y una homocigota dominante, también tiene pelo negro y lacio. Pelo negro y lacio. Pelo negro y lacio. Este también. Este cachorro tiene pelo negro, pero al ser homocigota recesivo tiene pelo rizado, o sea, este no lo marcamos. Este tiene pelo negro y lacio, los dos son heterocigotas. Este tiene pelo negro, pero el pelo es rizado. Pelo negro y lacio. También pelo negro y lacio. Este tiene pelo amarillo y lacio, o sea que este no va. Este tiene pelo negro y lacio. Este tiene pelo negro y rizado, o sea que este no va. Este tiene pelo amarillo y lacio y este tiene pelo amarillo y rizado, o sea que este tampoco es. Entonces, y acá también tenemos que pensar en este. Este tiene pelo amarillo y lacio, o sea que este tampoco es. Entonces, ¿qué proporción de cachorros de los 16 tienen fenotipo pelo negro y lacio? Contamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, entonces, vamos a decir que la proporción de cachorros con el fenotipo pelo negro y lacio es de 9 en 16. Y bueno, con esta segunda parte de las leyes de la herencia nos despedimos de Gregor Mendel, porque ya a partir de la clase próxima vamos a estar trabajando con las excepciones a las leyes de Mendel.